La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta segunda sesión del ciclo 2022, enero-junio, nos acompaña la doctora Ascensión Hernández Triviño, académica honoraria. Estamos en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia en el ciclo 2022, enero-junio, en esta segunda sesión con la doctora Ascensión Hernández Triviño. Agradezco que el día de hoy tengamos este diálogo, querida doctora Ascensión. Para mí es un gusto estar con usted, aunque sea virtualmente. Sabemos que aún tenemos impedimentos para vernos en persona, pero para mí de verdad que es un gusto poder dialogar el día de hoy y que la conozcan, que conozcamos su extensa trayectoria. Hemos dado muy breves datos de su semblanza, pero a lo largo de este diálogo esperemos que usted nos pueda ampliar muchísimo más. Este primer segmento le he titulado Antecedentes de una historiadora. Usted nació en Badajoz, en la comunidad de Extremadura, en España, y posteriormente se trasladó a Madrid, donde estudió Historia en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Es desde estos años de bachiller que usted se interesó por la historia? Pues sí, desde muy joven, desde chica. Y recuerdo exactamente el día y el momento. El momento fue cuando yo tenía 10 años, cuando empecé el primer año de secundaria. Era común en España empezar a los 10 años, entonces. La primaria era antes de los 10 años, pues había kinder y ya los niños iban, pero a los 10 años, en esa época, el régimen que había de enseñanza a los 10 años, y entraba uno al Instituto Nacional de Enseñanza Media, que es todo el bachillerato. Era lo que aquí es enseñanza media y enseñanza superior. Allí era un solo bloque, entonces a los 10 años empezaban todos los niños que querían hacer el bachillerato, empezaban a estudiar. Yo vivía en un pueblo de la provincia de Badajoz, precisamente, como usted muy bien ha dicho, que se llama Villanueva de la Serena. Es un pueblo muy grande, bastante bonito, con cosas hermosas, y está situado en un valle muy bonito que se llama La Serena. Y es el pueblo más importante de todos los pueblos de ese valle. Entonces, nosotros hacíamos en aquella época, los alumnos que queríamos entrar en el bachillerato, estudiábamos en las escuelas de allí, de ese mismo pueblo, escuelas primarias. Los maestros nos daban clase de los primeros años de bachillerato con libros de textos que eran aprobados pues, por el Ministerio de Educación. Esos libros de texto los pedían, mi padre y mi madre eran maestros, y los pedían a una librería, a una venta de libros que había en Badajoz, en la capital de la provincia, y ellos los surtían por correo. Llegaron los libros. Entonces recuerdo el día en que llegaron esos libros de primer año de bachillerato. Bueno, era impresionante porque eran libros, un libro para cada disciplina. Y claro. Era mucho trabajo, ¿no? Así al verlos. En la primaria la habíamos hecho con muy poquitos libros de texto, no había libros de texto para primaria. Más bien el maestro
escribía en el pizarrón y nosotros copiábamos en cuadernos, así era, ¿no? Y sí había un libro o dos de lectura, nada más. Entonces al ver aquello dije, ¡ay, qué barbaridad! Pero empecé a ojear, ¡qué barbaridad! Empecé a ojear el de historia y el de geografía. Y me gustaron tantísimo que dije, yo voy a hacer esto. Y voy a hacer, yo ya no me voy a quedar aquí en mi pueblo, yo voy a ir a Badajoz, al Instituto Nacional de Enseñanza Media, era uno por provincia, y yo voy a ser profesora de ahí. Eso fue lo que pensé. Me encantó la historia, me encantó la geografía, y bueno, pues fue un deleite ya a lo largo del año trabajar en esos libros. Ya a fin de año, en junio, eran los exámenes en el dicho Instituto Nacional de Enseñanza Media. Teníamos que ir en tren a Badajoz y era, pues ahora que lo pienso, era bonito. En ese momento a lo mejor era un poco molesto, ¿no? Pero ahora que lo recuerdo con mucho cariño. Los exámenes eran terribles porque como no conocíamos a los profesores, por primera se armaba un tribunal un sínodo, pero muy serio y muy austero. Y claro, pues niños de 10 y 11 años ahí de frente contestando todas las preguntas del libro, pues sí era difícil. Pero bueno, ahora que lo pienso, tiene también tuvo su encanto. Así que desde ese primer momento yo pensé que iba a ser historiadora. Sí. Ay, bueno, y entonces termina usted estos años y esto pues la lleva a moverse a Madrid porque ahí en Badajoz pues no había posibilidad. Decide, yo me quiero dedicar a estudiar esta disciplina. Sí, termino, sí, fueron todos esos años de bachillerato. El último año sí ya no lo pude hacer allá en el pueblo libre, por libre, se decía por libre. Mm. Entonces el último año me trasladé a un colegio de monjas, a Badajoz, y yo iba al Instituto Nacional de Enseñanza Media a tomar las clases. El último año se llamaba entonces, no sé ahora, preuniversitario. Ya con ese Claro. año entrabas en la universidad y al final de ese año ya había que hacer el examen de ingreso en la universidad. Ujú. Bueno, sí, ya era un examen pues que era como un momento en que si no pasabas, pues tenías que quedarte otro año estudiando el bachillerato y si pasabas, pues ya pasabas a la universidad. Yo lo hice en Salamanca, que es la universidad que me quedaba más cerca, pero decididamente mi mirada estaba en Madrid. Entonces, cuando pasé el examen, me fui a Madrid y así empecé a estudiar la carrera de Filosofía y Letras, que así se llamaba entonces. En aquella época la carrera tenía 2 años comunes para todas las especialidades de Filosofía y Letras, que eran muchas. Filosofía propiamente dicha, literatura, historia del arte. Había 2 años de comunes y luego 3 de especialidad. Y esos 5 años los viví ya en Madrid. Y ¿Y qué le dijo a sus papás cuando finalmente decide esto? Y bueno, hay que planear todo un viaje, una estrategia familiar, conseguir los apoyos, ver cómo voy a llegar a esta nueva ciudad, dónde me voy a instalar. ¿Cómo fue todo este proceso? Y además me imagino que cargado de emoción y de ilusión. sí, pues sí, la verdad sí que no era fácil porque no había tanta movilidad académica como hay ahora. Y yo recuerdo que, bueno, fui a dar a Madrid y ahí pues unos amigos del pueblo vivían y me recibieron en la estación de tren. El tren pasaba por mi pueblo, el Madrid-Lisboa, precisamente. Entonces tomé el tren, eran muchas horas. Pasaba a las 10 de la noche y era toda la noche hasta las 8 de la mañana que llegaba a Madrid. Pues eran trenes lentos y era un tren correo, iba dejando correo en cada pueblo. Pero bueno, pues yo llegué con mucha alegría, con mucho gusto. Había ganado una beca para estudiar, porque eso era importantísimo para el apoyo principal que podía disponer. Y hice mi primer año de la facultad, me fui informando de cómo era el modo de vida en la facultad, la vida universitaria tan bonita que es, usted la recordará probablemente con mucho cariño, ¿no? Y después de eso, pues fui a dar a un colegio mayor en Madrid, muy bueno, realmente muy bueno, tuve mucha suerte, ahí viví muchos años durante la carrera. Pues Esa fue la... qué magnífico que haya tenido esa
solidez ya de decir, bueno, me voy a dedicar a la historia. Se traslada a Madrid, que bueno, es el centro, ¿no?, del país, con ese tránsito de personas, la vida universitaria, y culmina usted una tesis, Amiano Marcelino, historiador de las religiones. ¿Se perfila usted en esta línea de discusión en estos primeros años ya enfocada en la historia? Cuéntenos un poco de eso. ¿Quiénes fueron sus mentores, sus maestros? ¿Quiénes le apoyaron en esta primera etapa de su formación? Pues mire, tuve maestros muy buenos, la verdad, ahora que los recuerdo, digo, bueno, qué suerte tuve. En los años comunes teníamos materias de todo, de filosofía, de literatura, de griego y de latín. Entonces, pues adquiría uno una buena formación. Y en los 3 años últimos ya te especializabas en lo que fuera. En mi caso, pues era la historia y la geografía, porque también había bastante, se consideraba todavía que la geografía era el apoyo a la historia y la historia a la geografía. Ahora están separadas, pero en aquel momento no. Pues sí, tuve maestros. Yo recuerdo con mucho gusto al maestro de griegos, que luego supe que era una personalidad en el campo del indoeuropeo. El maestro de griego era Francisco Rodríguez Adrados, un catedrático de Salamanca que luego vivió muchísimos años y que dejó muy buenas obras sobre la lengua griega y sobre el indoeuropeo. Y con mucho gusto recuerdo también al maestro de latín, Zaragoza, muy bueno. Al de literatura, Maldonado, aunque no me acuerdo del primer nombre, pero también daba sus clases paseándose y bueno, nos gustaba mucho porque era muy ameno. Hay maestros que tienen esa facultad de ser muy amenos, de relacionar los hechos de los que hablan con otros hechos y dan un contexto histórico muy amplio, muy bonito, ¿no? Y luego tuve de maestros de historia uno muy, muy bueno, que todavía tengo sus libros y a veces los leo por gusto, que era canario, Antonio Rumeo de Armas, muy, muy bueno. Pero ¿por qué me decidí? Y finalmente cito a otro para luego pasar a lo de la tesis. El otro maestro que tuve muy bueno se llamaba Santiago Montero Díaz y él daba clase de historia antigua de toda Europa. No llegábamos a China ni a América, pero sí bastante de Europa. El mundo romano y griego lo conocía muy bien y era muy cercano a autores alemanes, con lo cual nos enseñó también un poco a abrirnos en la historiografía, no nada más a cosas españolas, sino cosas que se hacían de fuera. Yo recuerdo que él le dio mucha importancia a cómo hacer una ficha bibliográfica. Con él aprendimos, no, sí las hacíamos, pero no bien, y él sí nos dio unas cuantas indicaciones en unas clases y aprendimos. Pues con él hice la tesis sobre Amiano Marcelino porque me gustaba mucho la historia de Roma. Claro, si yo me hubiera dedicado a la historia de Roma, hubiera tenido que aprender latín para no leer, para poder leer los hechos históricos tal y como decía. Pero con él hice esta tesis sobre Amiano. Era un personaje que él quería mucho, no sé por qué, porque Amiano Marcelino pues se considera que es un historiador pues menos conocido que otros grandes historiadores romanos como Tácito y Julio César, ¿no? Amiano es ya de finales del imperio, del siglo IV, muy amigo del emperador Juliano, cuando el imperio romano ya tenía pues muchas fisuras por el lado de Siria, por el lado del occidente, claro, abarcaba tanto que ya no estaba tan fuerte, ¿no? Y estaban los bárbaros al norte que también pues estaban dando mucha inestabilidad. Pues sobre esa tesis la hice, me gustó mucho y pensé en algún momento dado a lo mejor seguir ahí y seguir trabajando con él, con don Santiago, que además me hizo profesora asociada de clases prácticas y bueno, me atendió muy bien. Y ya después mi vida cambió y ya no seguí con él, pero en esos momentos lo recuerdo ahora con mucho cariño. Otro profesor buenísimo de arte pues fue Francisco Javier Sánchez Cantón, que había sido director del Museo del Prado durante Sí, había sido, bueno, en la República, durante la República, el gobierno nombró director del Prado a Picasso, pero Picasso pues vivía en París y casi no estaba. Y entonces era el joven, que era muy joven en aquel entonces, Francisco Javier Sánchez Cantón, cuando nosotros, y digo nosotros por toda el grupo nuestro, lo tuvo en el año de profesor, en el año 60, por ahí, pues ya no estaba tan joven
pero era muy bueno, excelente. Y después otro de historia del arte buenísimo en el quinto año de carrera, que fue don Diego Angulo Íñiguez. Él había hecho un manual de historia del arte en el cual hasta analizaba todo, hasta los elementos de arquitectura. De hecho, mi nieto que estudia arquitectura lo está usando por el análisis tan bueno de don Diego. Y él hizo una historia del arte hispanoamericana que aquí tengo encuadernada, muy bonita, y que se sigue usando como libro de texto. O sea que, la verdad, la pregunta que usted me ha hecho sobre mis maestros, pues tuve mucha suerte, porque sí tuve maestros muy buenos. Muy buenos. Y estuvo entonces quizá también en algún punto de estos inicios ya como profesora asociada de incluso dedicarse a la historia del arte, ¿no? No la sedujo ahí el... No, no, sí me gustaba la historia del arte, sí, era para seducir, porque las clases de Diego Angulo eran buenísimas, era para seducir, pero yo pensaba que la historia del arte está dentro de la historia y que pertenece también, la historia, pues la historia del arte está ligada a la historia social, a la historia del pensamiento, a la historia de las, inclusive de la vida política. Los grandes imperios generalmente tienen su propio arte, y sí me interesaba la historia del arte y hasta la fecha me interesa mucho, pero, pero hay un fondo que es la historia de todo, ¿no? Del pensamiento, de la evolución humana, y eso era lo que a mí me gustaba. En un principio pensé que sería, quizá me gustaba mucho la historia de España, pero bueno, la vida después, ya veremos más adelante, la vida Sí. pues me llevó por otros caminos. Claro, porque la vida la trae a México ya en los 60, ¿no? En el 68 usted se 65. incorpora a la UNAM, Uh -huh. pero quisiera hacer un alto antes de su llegada a México, eh, preguntándole si en esta etapa de los años 60, ya en su proceso de culminar su tesis, convertirse en profesora asociada, ¿usted sabía algo de América, de México? Si tuvo algún contacto con algún libro o algún profesor que le haya contado sobre estas latitudes. Sí, sí sabía algo porque dentro de nuestra carrera de Historia General había una asignatura, una materia sobre Historia de América, siempre. Y ahí también tuve un buen profesor, don Carmelo Viñas, muy bueno. Él era, le interesaba mucho la historia social, él se dedicaba a historia social, y le interesaba mucho las leyes de Indias, todas las leyes que se dieron para América y cómo fue evolucionando esta sociedad. Y sí, sí me interesó también mucho la historia de América. Tuve menos preparación en arqueología, que pues es una parte importantísima del Nuevo Mundo, ¿no? Sí. Ahora sabemos que la arqueología pues es el atractivo máximo a nivel medio, pues es el atractivo mayor que tiene concretamente México, que es el país que tiene mejor arqueología para mi punto de vista, ¿no? Más bellos monumentos. En aquel momento no sabía yo tanto, pero sí me gustaba mucho la historia de América también, con don Carmelo Viñas, con don Antonio Rumo de Armas, este canario que era tan buen historiador, sí me gustaba, pero no me había decidido, porque también había una carrera de Historia de América en la Universidad de Madrid ya desde mi época. Ya de los 3 últimos años podíamos elegir entre Historia General e Historia de América, y yo había elegido Historia General, pues por esto que le digo, que siempre me ha gustado mucho la relación de la historia, el hombre, cómo se desenvuelve, el pensamiento, las corrientes de pensamiento, las corrientes políticas, cómo surgen y cómo esas corrientes políticas influyen en la vida social para cambios históricos, sobre todo en la época moderna, revoluciones y ese tipo de cosas. Entonces yo me había decidido por la historia general, sin que a la larga pues podría ser que tuviera que decidir ya algo más específico, ¿no? Eso sí también lo pensaba. Claro, y las cosas de la vida. Llega usted a México, se instala en la UNAM. ¿Cómo fue esta decisión? Me imagino, pero quisiera que nos las contara usted. Bueno, pues mire, yo estaba preparando en Madrid el doctorado
hice los cursos de doctorado cuando acabé la licenciatura, inclusive te pedían cursos de didáctica de la enseñanza, y mi meta en primera instancia era hacer oposiciones a cátedra de institutos de enseñanza media, que eran bastante difíciles porque como solamente había un instituto en cada provincia, o dos cuando mucho, pues eran muy peleadas esas cátedras y las oposiciones eran fuertes, no había muchas plazas, salían cada 3 o 4 años y sí era difícil. En esas estaba yo cuando hubo un congreso de americanistas. Bueno, y también es verdad que yo tengo que recordar que había obtenido una beca en el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Ese instituto era parte de un cuerpo enorme de investigación que era el Consejo y que sigue siendo. Y ahí pues tuve dos mentores muy buenos que habían sido profesores míos en el 5º año de Historia Universal Moderna, don Ciriaco Pérez Bustamante y don Juan Pérez de Tudela. Ellos me llevaron ahí y estaba yo ahí trabajando, dando mis primeros pasos en reseñas, en investigación, con una amiga muy querida que estuvimos juntas toda la universidad y que sigo viéndola mucho, María Teresa Menchen Barrios. Las dos estuvimos ahí de becarias, muy a gusto, muy bien. Y en eso se hizo un congreso de americanistas. Estos congresos de americanistas eran muy importantes, y digo eran, bueno, siguen siéndolo, pero en ese momento había muchos menos congresos que ahora. Estoy hablando del año 64. Entonces, sí, ya no se acostumbraba tanto a lo de los congresos, ¿no? Sí, había internacionales, pero menos que ahora. Entonces nos anunciaron que iba a haber un congreso internacional de americanistas y que esta vez tocaba en Europa, porque toca una vez en Europa y otra vez en América, y que iba a ser España la sede. Entonces ahí estos profesores nuestros que acabo de citar y otro profesor de Sevilla, magnífico, un arqueólogo muy bueno, José Alcina Frank, pues iban y venían y nos contaban y nos dijeron, tienen que ir y tienen que presentar una ponencia. Es primera vez, pero hay que presentarla. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y eso qué es? Bueno, el hecho es que sí nos animamos y el congreso empezó en Barcelona, siguió en Madrid y acabó en Sevilla porque las 3 ciudades pelearon la sede. Barcelona porque recibió a Colón y tenía que ser. Y que fue la primera ciudad que recibió gentes del Nuevo Mundo. Madrid, porque ahí estaba el Instituto de Investigaciones Fernández de Oviedo. Y Sevilla, pues obviamente, porque era el puerto del Atlántico que conectaba con América. Un congreso fue muy bonito y ahí fue donde conocí a Miguel, mi marido, y ya pues nos escribimos y nos casamos. Y cuando llegué a México, que es la pregunta que usted me está haciendo, pues los primeros años los dediqué un poco a la vida familiar y a ver el país. Viajábamos muchísimo los fines de semana a pueblos pequeños. Nos gustaba ir a pueblos y ver, si tienen conventazo, pues el convento, que generalmente es magnífico. Y si no, pues la iglesita, la gente. Viajamos mucho y yo creo que también Miguel lo hizo con la idea de que yo conociera bien el país, ¿no? Y pues se me fue el tiempo. Después, esto ya en el año 75 entré en la universidad. Justamente entré con contrato 51, como entra todo el mundo, y entré gracias se formó en esos años el Instituto de Investigaciones Filológicas con varios centros que había. Había un centro de estudios clásicos que venían del centro de traductores. Había un centro de estudios literarios. Había un centro de estudios mayas. Y el doctor Rubén Bonifaz Nuño, que fue en esa época, fue coordinador de humanidades, juntó esos centros y hizo un instituto de investigaciones filológicas, entendiendo la palabra filología pues en un sentido muy amplio, ¿no? De amor a la lengua y a los textos. Entonces, aquí en México hay una riqueza muy grande de textos, pues en lenguas indígenas mucho, pero también en neolatín hay una riqueza enorme de textos en latín y de textos en mayas, y así se formó el instituto y ahí entré a formar parte como miembro de ese instituto. Y bueno, pues entonces para acá, pues la verdad que cambió mi vida porque pues fue un giro total, pero un giro maravilloso, porque me gusta más escribir que hablar. Entonces,
Yo si me hubiera quedado de docente, a lo mejor no hubiera sido una buena maestra, quién sabe. Aquí en esto que usted nos relata, me genera dos preguntas y con eso me gustaría que termináramos este primer segmento, con estos antecedentes tan ricos de la historiadora Ascensión Hernández Triviño. El Gracias. primero, el primero es este encuentro con el profesor Miguel León Portilla en este Congreso de Americanistas. Este es, ahora sí que es un amor a primera vista y es un amor académico, o sea, porque hay ese encuentro, me imagino, de esas visiones de ambos, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, un poco fue a lo largo del Congreso, que cuando yo me fui interesando por él realmente. Eso va a salir en las memorias que él ha dejado y que ya la voy a entregar, porque las dejó incompletas y me pidió que por favor, antes de, como las dictaba, porque él ya no veía los últimos años, dice, mira, las estoy dictando, ya están los 18 capítulos, está la estructura, todo, pero sí léelas porque faltan detallitos de años, de momentos, y ya lo hicimos mi hija y yo. Y ahí hay un capítulo para esto, pero yo se lo puedo resumir con mucho gusto. Pues nos conocimos en el Congreso, empezamos a tratarnos, el Congreso siguió a Madrid, como le digo, en un tren especial, además, un tren precioso que puso el gobierno de España a la disposición de los congresistas, y yo lo fui tratando un poco y me pareció que era diferente a otras personas. Yo vi que era un hombre fuera de serie, ¿no? Y sí fue un atractivo, como dice usted, muy sabiamente, académico. Así fue en un principio, sí. Después ya fue más completo, ¿no? Pero en un principio sí fue una cosa académica. Y ya en Sevilla, que fue el último, es que fue un congreso de 10 días, Sí, me imagínense. imagino, pues 3 ciudades, 3 sedes, eso ha de haber sido enorme y riquísimo en Sí, discusión, ¿no? sí, muy rico. Y luego después, bueno, y también fue muy bonito, muy divertido, porque las 3 ciudades luego daban comidas y cenas y visitas, a ver cuál mejor, a ver cuál más, ¿no? Y entonces, pues los congresistas tuvimos muchas oportunidades de pasarla muy bien ahí en el Congreso, la verdad. Sí, sí. Pues esa es su pregunta, que va a quedar mucho más completa cuando salgan las memorias, porque ahí sí cuenta con detalle todo, ¿no? Pero sí, Claro, sí nos tratamos bastante, yo le escuché su ponencia y escuché otras muchas de gente de América, ahí sí, cuando tuve ya más contacto con el mundo americano, ¿no? Porque pues en esos congresos de americanistas, pues básicamente se centra mucho en la América antigua, en la América prehispánica, ¿no? Así que sí fue para mí muy bonito y muy ilustrativo todo eso. oiga, ¿y cómo le fue en su ponencia? Que porque además era la primera que daba. Mira, pues mire, fíjese que yo en esa época, pues como le digo, yo estaba en el Instituto Fernández de Oviedo, había otros institutos ahí en ese edificio, por cierto que era un edificio precioso, enfrente del Hotel Palace, no sé si ha estado usted por allá, por Madrid, Sí, pero sí. en la calle de Medinaceli, donde está el famoso Cristo de Medinaceli, era un edificio enorme, muy bonito, y allá había otros institutos, estaba el Jerónimo de Zurita, que era de estudios históricos, estaba el Antonio de Nebrija, que era de latinistas, en fin, había varios. Y después lo desalojaron, porque claro, es tan bonito y tan céntrico. Me tocó en Sevilla, ya al final, yo llevaba preparada una ponencia sobre historiadores del Río de la Plata, fíjese. Oh, ¿Por qué? Pues no lo sé, porque la historiografía era la ponencia. Y yo no sé por qué. Bueno, pues porque mi maestro queridísimo, don Juan Pérez de Tudela, me dijo y dice, mire, lea esto y prepare. Y la verdad que me fue bien, sí, me fue bien. Pero ya no seguí yo con el Río de la Plata. Luego me sirvió, todo sirve en la vida, todo. claro, sí. Para eso. Después ya pasaron muchos años y dirigí una tesis de doctorado de una tesista muy buena, en la cual ella trataba de relacionar, porque hizo ella estudios latinoamericanos, y entonces tenía que tomar un personaje de Centroamérica y uno de América del Sur. Y de Centroamérica tomó Mendieta, que es un historiador de aquí muy bueno del siglo XVI, y de América del Sur tomó nada menos que al Inca Garcilaso.
que es maravilloso, ¿no? Entonces me sirvió mucho porque los del Río de la Plata, en un momento dado le pidieron a ella que también tomara algo del Río de la Plata, los otros miembros del comité tutoral. Entonces todo sirve en la vida, hasta la Así provincia es. del Río de la Plata, con un cronista Lizárraga muy bueno también, muy bien. Bueno, pues ese fue mi primer contacto con el mundo americano y no sé si quiera ahondar en alguna otra pregunta. No, más bien, si le parece, en el siguiente segmento ya podemos iniciar con su gran obra historiográfica, todos sus aportes a la lingüística y obviamente pues en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde más va a ser. Entonces, vamos a cortar aquí. Yo le agradezco mucho que nos Bueno, haya hecho este breve recuento de los antecedentes porque es fascinante, ¿no? Cómo incluso geográficamente a usted la llevaron de moverse, ir buscando su sueño de ser historiadora, moverse de su localidad a la capital y luego pues irse ya filtrando en estos espacios que no es nada fácil y no era nada fácil en aquel entonces, ¿no? sí, porque yo venía finalmente de una ciudad que está lejos del centro, que, bueno, tienes que empezar por ver cómo es la capital y cómo se maneja todo, cómo se maneja la universidad y todo eso, pues sí, lo fui poco a poco aprendiendo y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Que para mí ha sido una riqueza muy grande el ir ampliando lo que usted dice, mi mundo, ¿no? Sí, y Cosas nuevas. posteriormente va a regresar a Madrid. O a España, nunca se deja de regresar. Lo No, tocaremos en algún otro momento. sí, 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 todavía conservo el departamento que tuvo mi madre allí, así que está solo cuando yo voy tiene vida. Y hace 3 años que no voy por motivos de enfermedad, pero sí, siempre se regresa, como dice usted, al punto de partida y con los años se añora mucho el punto de partida de uno, de la vida. Así es. Claro, claro. Y estos encuentros, si no a veces con gente, sí con esta memoria que estando ahí, pues me imagino que es distinta, ¿no? Recordar esos tiempos de estudiante, esos tiempos de primeras actividades profesionales, ¿no? Sí, la verdad es que sí se recuerda ya de otra manera y se recuerda con mucho gusto también, eso es verdad, ¿no? Así es. Seguimos dialogando con la doctora Ascensión Hernández Triviño, académica honoraria de nuestra corporación. Doctora querida, toda una vida en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido usted pieza angular de su instituto, más de 20 libros como editora, autora, a través de los cuales podemos identificar pues un trabajo asociado sí a la lengua mesoamericana, pero comentábamos que los últimos años ya muy enfocada en la gramática de la lengua mesoamericana, incluso un libro muy particular sobre es precisamente estos valores de las culturas, la ontología, la epistemología, todo lo que implica la gramática de la lengua en una manera muy breve, porque pues necesitaríamos muchísimo tiempo para que nos ahondara su larga trayectoria. ¿Cómo se fue dando este cambio, estos primeros libros que usted escribió y cómo entender ahora a Ascensión Hernández Triviño en lo que está haciendo en estos últimos años? Sí, muy buena pregunta, doctora. Es verdad que yo al principio me dediqué a la historia, como por mi formación de historiadora, me dediqué a la historia de España y de México y preparé algunos libros sobre el exilio y tuve Sí, la sí. suerte de todavía encontrar la generación que había venido de España, porque ya esa generación hace mucho que se fue, y saqué un libro sobre eso. Y precisamente le quería yo comentar muy rápidamente, porque no hay tiempo, que
hice una investigación sobre estos españoles refugiados que vivieron en Baja California. Ay, cuéntenos. No, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, sí. Bueno, sí. Pues me pidió David Piñera, después que vio mi libro de España desde México, dice, pues aquí también hay españoles, en una de las idas a Tijuana, aquí también hay, ¿por qué no haces? Bueno, le dije, claro que sí, y me ayudó mucho en la tarea de buscarlos y de ver las calles donde vivían y todo eso. Guadalupe López, la esposa del ingeniero López Moctezuma, eran y son muy amigos nuestros. Bueno, total que encontré un buen número de personas en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Y entonces los entrevisté. En Tijuana, pues fueron punto central en el Centro de Educación de Aguacaliente, que sí. ahí tengo varias entrevistas. En Ensenada, pues hubo varios también que hicieron cosas muy importantes. Uno fundó una escuela de enfermería, un médico, Miguel Cervez, y en Mexicali, pues hubo un constructor que ayudó mucho a desarrollar esa parte. Hice las entrevistas y se publicaron en un libro que publicó David Piñera, que se llamó, muy gordo por cierto, es un tomo muy grande, Panorama Histórico de Baja California. Y luego se reprodujeron en otro libro que también lo publicó David Piñera, porque ha publicado muchísimo, como usted sabe, sí. La historia de Tijuana. Ahí están las entrevistas a estos 16 españoles y la verdad yo creo que en general pues fueron como un enorme potencial para ese momento en que se estaba desarrollando mucho la frontera. Pues no hay tiempo de fijarnos en cada uno, todos pusieron un granito de arena y bueno, pues sobre todo en la educación, en las pescas y en las industrias conserveras muchísimo también, en medicina. Creo que si no hicieron la América, sí hicieron la frontera. Y fueron personas muy destacadas. Ahí están los libros que se pueden ver. Después hubo el cambio, como usted dice y como usted me está preguntando, un cambio que se produjo en 1992. Yo en la época de los 80 todavía seguía trabajando ese tema y publiqué varios artículos en revistas especializadas sobre el tema del exilio. En 1992 se celebraron, como usted sabe, muchas cosas, pero se celebró también el 5º centenario de la gramática castellana de Nebrija. Eso se celebró entre las personas que andamos en el mundo académico, sobre todo en el mundo de las humanidades. Fue aquí en México, se hizo uno, bueno, en España hubo también varios, pero aquí se hizo uno, lo patrocinó el INA en el Museo de Antropología, fue muy bonito, y un amigo mío que fue el que lo movió, lo organizó, me dijo que por qué no participaba y que por qué no presentaba algo sobre la gramática castellana de Nebrija. Me acerqué, porque yo no me había acercado a esa gramática, más que como todo el mundo, me acerqué y vi que realmente pues es una gramática maravillosa y el prólogo famoso que usted seguramente lo ha oído, me fijé en el prólogo en que las lenguas son compañeras del imperio. Eso todo el mundo lo sabe. Y entonces yo pensé, pues sí, las lenguas son compañeras del imperio y la gramática castellana pues es compañera del imperio español, pero resulta que la gramática de Nebrija, no esa, pero otra de latín, sirvió para codificar todas las lenguas prácticamente de América. Entonces ya no es la lengua compañera, sino las lenguas compañeras del imperio, que fueron codificadas, que fueron guardadas, que fueron usadas y que hoy día pues nos producen pues una ansia de conocer esas primeras descripciones que hay de lenguas americanas y que son muchísimas, porque en ellas está está la descripción conforme a Nebrija, pero también está la anomalía de esas lenguas y estos gramáticos reflejan esa anomalía en sus gramáticas y eso es maravilloso de ver porque hay otra forma de codificar la lengua y de codificar el mundo en estas lenguas. Así que eso fue lo que ya me metió de lleno en el estudio de la filología y de la lingüística. En la gramática de Nebrija de 1492, que es la castellana. Él había escrito 9 años antes
había publicado una de latín. Y justamente la reina Isabel, y esto lo cuento rápido porque es una anécdota muy bonita, cuando vio la gramática latina, le dijo a Nebrija, se lo encontró en una de esas, los reyes andaban de un lado para otro, no había capital en España, se lo encontró creo que en Salamanca, y le dijo, bueno, ya usted ha hecho una gramática latina, más o menos con estas palabras, ya usted ha hecho una gramática latina, ¿por qué no hace una gramática en las dos lenguas, en latín y en español, para que nosotras las mujeres no tengamos que tener maestros, podamos, podamos saber un poquito de latín sin necesidad de maestros? Y entonces él hizo una bilingüe, que publicó unos años después, que se conserva. Es poco publicada, pero es muy interesante. Y después ya le dio gusto a la reina, pero después de la bilingüe dijo, ¿y por qué no voy a hacer una en español? Y salió la española. ¡Ay, qué linda anécdota! Sí, o sea que nosotras estamos orgullosas, las mujeres, de que ha sido una mujer la que dio paso a la gramática primera del español y primera de una lengua vulgar europea. No se había publicado ni gramáticas, en Europa no se habían publicado en ninguna lengua vulgar, sino solamente en latín, antes de la de Nebrija. Por eso es tan importante. Bueno, pues eso fue lo que me atrajo y ya me seguí metida en la filología, leí muchas cosas de lingüística y aquí estoy trabajando en ese campo. ¿Podríamos decir que el libro de las primeras gramáticas del Nuevo Mundo es ese libro que condensa ya toda esta información, todo este recorrido y que le da entrada a este gran y maravilloso mundo de las gramáticas en el Nuevo Mundo? Pues mire, sí, esto hicimos. Yo empecé a trabajar exposición de gramáticas, cosa no usual, porque las exposiciones son de obras de arte. La gente que hace exposiciones dicen que no quieren papel, que el papel ahuyenta a la gente, ¿verdad? Porque las exposiciones son para objetos de arte, pinturas, esculturas. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí hizo una exposición de papeles y presentó gramáticas tanto de Mesoamérica, de este ámbito, como del mundo andino. Hizo todo lo que pudo. Y hizo una serie de conferencias y como resultado de esas conferencias se publicaron, las conferencias se publicaron en un libro que él puso de la A a la Z, Paradigmas gramaticales del Nuevo Mundo. Y ahí sí presenté un panorama de todo lo que había sido la gramatización de las lenguas, tanto de Mesoamérica, del mundo andino, de la costa de Brasil, que ahí se habla guaraní. El guaraní era una lengua general muy importante, y también toqué un poquito lo que hicieron los jesuitas en Canadá. Ah, qué interesante. Sí, también empezaron a hacer una labor muy grande en cosas de lingüística misionera. Después se paró porque esa parte de Canadá en el siglo XVIII, como por los años de 1760 y tantos, hubo una guerra de Inglaterra y Portugal contra España y Francia, y España y Francia la perdieron. Entonces esa parte de Canadá pasó a manos de Inglaterra y ya pues se acabó. Pero sí hubo un florecimiento también importante ahí antes. Pues ese fue el principio. Después hemos hecho pues varios congresos, tenemos ya 4 volúmenes de actas de esos congresos en donde se toca muchísimo esta parte de la lingüística de América, y bueno, pues estamos en eso, en el estudio de gramáticas, de vocabularios. Por eso es que yo he estado ligada, y usted me hace esa pregunta, a un proyecto grande de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue un proyecto muy bonito, mandamos mucha información de aquí y salió un volumen de parte de una investigadora de España, salió un volumen que se llama Corpus de vocabularios, solo vocabularios de América. Muy interesante, muy interesante. Pues sí, porque el proyecto era, sí, muy amplio, era Corpus de Vocabularios Bilingües Iberoamericanos, Tesoro sí, Lexicográfico y Léxico Histórico del Español de América, ¿no? Se lo sabe usted mejor que yo, qué bárbaro, así es. Justamente es una investigadora de allá, Esther Hernández, la que ha hecho ese proyecto, y finalmente entregó un libro que pues a todos nos sirve. Yo me he enfocado más en las gramáticas que en los vocabularios, pero son dos cosas que están muy relacionadas, gramáticas y vocabularios, ¿no?
Está muy Para relacionado. quienes nos están siguiendo, porque una de las preguntas que le voy a hacer en un momento más, que tiene que ver justamente para historiadores de la lengua, filólogos, pues si pudiera hacer esta distinción entre ambos conceptos, gramáticas y vocabularios. Pues así simplificando mucho las cosas, el vocabulario recoge el léxico de una lengua, o sea, es como un caudal de palabras, ¿no? Es como un repositorio de palabras. Y en esas palabras, pues está el universo de esa cultura. Obviamente, cada palabra guarda un concepto, decía Aristóteles, las palabras como no podemos, son la representación de las cosas, no podemos hablar con las cosas. Y entonces hemos inventado las palabras para que se representen esas cosas, ¿no? Es algo muy sencillo, pero muy bonito. Entonces, en los vocabularios se guardan las palabras con su significado. Pertenecen un poco a la semántica. Mientras que las gramáticas son como una representación del habla. Ya ve que para los niños a veces es difícil entender muchas cosas de las gramáticas y también para los grandes, ¿no? Porque, pero así simplificando mucho, yo digo, bueno, ¿qué es una gramática? Pues es una representación de las frases con las que hablamos, ¿no? Puestas en un papel que sirve para visualizar en horizontal todas las palabras y la relación que existen entre ellas. Ese es el objeto. Dicho de una manera muy simple, ¿no? Porque hay muchas definiciones de gramática, desde el primer gramático que conocemos, que fue un griego, que vivió en el siglo II antes de nuestra era y que se llamaba Dionisio de Tracia. Él estuvo en el Museo de Alejandría, que como usted sabe, además de museo, era como escuela de altos estudios, no vamos a decir universidad, pero sí una escuela. Ahí fue donde él trabajó, en el Museo de Alejandría, y nos dejó la primera descripción que hay de una gramática, en este caso del griego. Y él fijó una serie, él hizo una clasificación de las palabras según su función en la oración. Nombres por un lado, verbos por otro, y nexos o partículas por otro lado. Es una gramática muy pequeña, sencilla, pero al verla uno dice, qué maravilla de representar una lengua en unas cuantas páginas, y es como un edificio arquitectónico. Mire. Sí, es muy bonita y eso se descubre en cada gramática. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver las gramáticas de las lenguas de aquí, que son muchísimas. El último trabajo que publiqué yo sobre, bueno, no el último, pero casi, en una revista de Ámsterdam, y luego se publicó aquí en la Coordinación de Humanidades, ahí saco 52 gramáticas de 18 lenguas de México. Yo creo que por eso es tan interesante la historiografía lingüística y a su vez la rama nueva que hay de lingüística misionera. Es muy interesante porque dices tú, bueno, son 52 gramáticas de lenguas diferentes que se hablaban en Mesoamérica. En cada una de ellas se guarda el habla de un pueblo y en cada una de ellas hay una arquitectura que nos va diciendo la forma que tienen los hablantes de articular las palabras y de crear las frases para dar a conocer su mundo. Es muy bonito. Bajo esa. Cuando usted llega al náhuatl, que va a ser uno de sus, pues es una de sus líneas de investigación, ¿qué encuentra? ¿Qué hallazgos le trae ahorita a la memoria de sorpresa o de diferencias notables con las otras que usted ya había estudiado y que al descubrir el náhuatl, pues finalmente hay una fascinación o hay insisto, una sorpresa? Claro que sí. Eso es una cosa muy atractiva, lo que usted acaba de decir. Bueno, ¿qué diferencia hay con una gramática del español o del latín? Al fin y al cabo, el español es una lengua derivada del latín, ¿no? Claro que es muy diferente, porque ya se ha perdido la flexión. Nosotros cuando ya no decimos conjugar, ya no declinamos el nombre, ¿no? Pero lo sustituimos con preposiciones, esa flexión. Pero de todas maneras seguimos flexionando el nombre, los verbos, a, s, todo. Y cuando entras en una lengua, en general mesoamericana o americana,
pues encuentras las diferencias. Esa es la fascinación, ver cómo construyen ellos la frase. Bueno, concretamente en el náhuatl, pues la diferencia y lo que atrae es decir, bueno, aquí no hay flexión, aquí no hay separación, las palabras forman frases, se juntan para formar frases y a veces pierden el final de la palabra. Entonces a veces se dificulta mucho la lengua porque entonces tienes que ver qué es lo que ha perdido qué elementos se han perdido para formar la palabra frase, porque es una palabra frase. Y es difícil. O sea, sintácticamente hay mucha diferencia, ¿no? Claro que todo se puede decir en todas las lenguas. Eso ya Humboldt, Guillermo, que fue un gran lingüista de su época, también decía, no, aunque las lenguas se construyen y las palabras se articulan de forma diferente, no hay ninguna inferior a otra y todas pueden decir todo. Así. Entonces llama mucho la atención, por ejemplo, el orden de las palabras es otra de las cosas que también llaman la atención. Nosotros normalmente tenemos sujeto, verbo y predicado o complemento. En estas lenguas americanas, generalmente, en el náhuatl, generalmente es sujeto, objeto y verbo. El objeto le gusta estar pegado con el verbo. Y aunque esté, a veces es un doble objeto. Fuera del verbo hay uno, pero el verbo necesita una partícula que representa a ese objeto que está fuera. Eso es interesantísimo y es un virtuosismo de la lengua muy bonito. La formación del verbo, sí. La formación de la frase. Si tuviéramos que hacerle una invitación a quienes están interesados en ser especialistas, en ser filólogos, en entrar en la historiografía de las lenguas, ¿qué les compartiría usted? Bueno, primero que nada, que hay muchísimos textos en náhuatl y en otras lenguas, pero nos vamos a limitar al náhuatl, que hay muchísimos textos en los cuales se cuenta la historia, está presente todo un pasado de un pueblo, ¿no? Y eso es interesantísimo para un historiador y para un filólogo. Y para un lingüista, pues yo les diría que lo importante es compararla con la nuestra y si se puede, se tienen algunos rudimentos de lengua latina, pues también compararla con el latín. Ya no digo del griego porque ya está más lejos, pero sí del latín, que es nuestra lengua madre, comparar el latín con nuestra lengua y nuestra lengua con el náhuatl, tener esas tres lenguas de referencia y eso te da una dimensión muy grande, un horizonte para ver cómo la mente humana compone palabras y articula las palabras, en qué orden. Y en tres diferentes órdenes, tres diferentes formas de ordenar las palabras para clasificar el mundo y para entender el mundo. Eso es lo bonito, yo creo. Y eso, bueno, para cerrar este segmento, no sé si nos pudiera decir algunas vetas que siguen abiertas, no en el sentido, bueno, finalmente uno puede entrar a cualquier tema y crear una línea de estudio, pero vetas abiertas me refiero a estos pendientes que son muy importantes y donde debemos incorporar a mucha más gente para pues avanzar más rápido en el conocimiento. ¿Cuáles diría usted que son estas vetas? Bueno, pues mire, es muy buena pregunta esta, ¿qué se puede hacer con todo esto, verdad? Pues mire, lo que estamos haciendo ahora, que se deriva de la historiografía lingüística, que fue una rama de la lingüística que fundó un alemán, que por cierto acaba de morir, un profesor alemán que estaba en Canadá y después en Berlín, el doctor Kerner, acaba de morir hace un mes, el 5 de enero. Fundó una rama y fundó una serie de revistas y de congresos para dar a conocer todas estas obras y reflexiones que hay, a lo mejor hay reflexiones lingüísticas en otras, en personas que no son lingüistas, que son historiadores o que son religiosos, que escriben. Bueno, él fundó eso. Y de ahí hemos derivado a la lingüística misionera. Y creo que México tiene un lugar especialísimo en esta lingüística misionera que se está haciendo mucho en Ámsterdam y en Alemania, en París, París y Francia, desde luego también en España y aquí. Y creo que aquí en lingüística misionera México tiene muchísimo que decir, porque yo pienso que es el país
que más frutos ha dado en cuestión de en gramática, vocabularios y también de obras religiosas, porque aunque las obras religiosas parezca que nada más interesan a las personas que estudian la religión o que son religiosos, pues no, porque ahí son textos que nos dan una infraestructura muy grande de lengua, de cualquier lengua, ¿no? Entonces, hay mucho camino, hay mucho por hacer en la lingüística misionera y se ha hecho bastante en lengua náhuatl. Yo he tocado algo en la lengua de Michoacán, la lengua maya, pero hay mucho más por hacer. Las lenguas otomianas, por ejemplo, que son un sustrato muy profundo de Mesoamérica y muy importante, y tenemos muchísimas, pues casi todas las de Oaxaca. Se puede hacer mucho con todos los textos y las gramáticas y los vocabularios de lenguas otomianas, igual de lenguas mayas. Hay mucho por hacer, hay en las universidades, creo que se está trabajando ya un poco en esto, pero se puede ahondar mucho más. Se puede Pues trabajar. ahí está la invitación para quienes nos están siguiendo y que quieran profundizar, pues los que ya tienen un nivel de maestría o están en doctorado o están ya investigando, pero también para quienes nos están viendo y que de pronto estos temas les parecen un poco lejanos, pues ahí hay como esta explicación y estas vetas. Yo quisiera pasar al siguiente segmento porque se enlaza perfectamente, tiene que ver ya con su labor con sus estudiantes, con sus equipos. Ya tocábamos de alguna manera el seminario de Historia de la Lingüística que abrió usted con Pilar Mainés, pero bueno, este es un espacio. También en la ENEP, en Acatlán, también se llevó a cabo el primer encuentro de lingüística, ¿no? Y ahí como que esa etapa fue muy fructífera, ¿no? Finales de los 90, ¿no? Desde finales de los 90 fueron varios congresos y ya cristalizamos en esta Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, que abreviamos con SOMEIL, y cristalizamos en esa, y ya los congresos los hicimos bajo SOMEIL. Son 4 que hemos hecho desde 2000 hasta el día de hoy. Están en la prensa ya en etapa final, están las actas del último congreso para salir. Vamos, de hecho ya están buscando el ISBN para sacar las actas de ese congreso. Y aparte de eso, bueno, yo tengo mi clase la clase que abrí bueno, que me ofrecieron y que me dio mucho gusto que me la ofrecieran a fines del siglo pasado, como por el año 96, 97. Me pidieron que hiciera una clase donde se estudiara historia de la tradición latina, que es riquísima, ¿no? En gramáticas, en vocabularios, en obras. Y yo les dije, bueno, no soy latinista y me gustaría, sí, tocar la tradición latina, puesto que es la tradición madre, pero que también se incluyera la tradición mesoamericana, porque tenemos ya una tradición propia de Mesoamérica, una forma de gramatizar propia de aquí de Mesoamérica. Entonces se abrió esa clase, yo ahí he estado pues todos estos años, y luego tenemos un grupo de amigos que nos gusta, de Someil, hacemos todos los viernes últimos de mes. Bueno, hacíamos ahora, pero ya hemos vuelto. Lo suspendimos por la epidemia. Hacemos un seminario de historiografía lingüística y normalmente nos gusta invitar gente de otras lenguas, gente de maya que nos habla, por ejemplo, de la escritura maya y los textos mayas, que es interesantísimo, ¿no? Sí. Gente que nos habla de Michoacán, de la escritura purépecha del siglo XVI, de cómo se permaneció esa escritura, todos los viernes últimos de cada mes. Y eso lo hacemos en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ahí me dan lugar, me dan un espacio y generalmente pues nos juntamos bastante, 15 o 20 personas. Es muy abierta, el seminario es muy abierto, perdón, y lo gozamos mucho, la verdad, porque
creo que es un espacio donde aprendemos, donde caben todas las lenguas de Mesoamérica y todas las culturas. Sí, antes de hablar de sus estudiantes o grupos de estudiantes destacados, yo tengo entendido que usted también participó en la publicación de materiales didácticos para nivel primaria y secundaria. ¿Qué Sí. significó esta experiencia para usted? Pues fue muy bonito. Vamos a remontarnos a los años 70. Esto empezó lo que se llamaba, bueno, ya existían hace mucho tiempo, hacía mucho tiempo, los libros de texto para primaria, que eso fue, pues a mí me parece que un paso importantísimo en la enseñanza aquí a nivel nacional. Pero en los años 70 quisieron hacer en la Secretaría de Educación, planearon unos libros y planearon un sistema de enseñanza abierta para secundaria, que también fue una cosa muy importante. Entonces le pidieron a mi esposo, a Miguel, que dirigiera unos libros de texto para la secundaria abierta. Y entonces ahí fuimos un grupo de sus, en ese momento, sus discípulos más cercanos. Pues creo que yo soy la única que vive. Los demás, todos se han ido. Pero se hizo un grupo muy bueno para estudiar, para hacer los 3 libros que correspondían a los 3 niveles de secundaria abierta. Se llamó México y el mundo contemporáneo. Así se llamó en general, luego cada año tenía su libro. Y la originalidad de esos libros fue que las culturas la cultura mesoamericana en su conjunto y luego las diversas culturas que integran esa gran cultura se presentaban desde sus orígenes al nivel de las culturas madre de cunas de la humanidad que se consideran en Europa, pues Egipto, Mesopotamia y luego el mundo griego. Me parece que esa fue la originalidad, estudiar una historia universal y la historia de México dentro de esa historia universal con un espacio propio muy bien delimitado y muy amplio. Y fue muy bonito el haber hecho esos libros de texto. Duraron mucho tiempo, pero después, pues ya, como todo en la vida, hubo otros libros. Era la idea eso de poner la historia de México en la historia universal, con su propia personalidad, con sus culturas originarias, yo creo que por primera vez se usó esa palabra que ahora está tan de moda en esos libros, y ponerla en una gran dimensión como las grandes culturas de la humanidad, con sus textos, con su escritura, la escritura maya, todo eso, ahí está. Creo que todavía cuando leo los libros me gustan. Le trae buenos recuerdos, ¿no? Así como la exposición de documentos, ¿no? Que nos trae, ¿no? La de papel que decíamos, no va a venir nadie, qué barbaridad. Las exposiciones siempre son de cosas bonitas, ¿no? Digamos que son de veo, le digo yo, porque es ver. Esta fue una exposición de leo, de leer, que realmente eran gramáticas y vocabularios y textos bonitos, porque también hay mucha belleza en un libro, ¿no? También. Claro, no, y el libro desde la tapa, los sellos, sí. Las introducciones, luego el material mismo, ¿no? Que te abre el mundo, ¿no? Claro, en estos libros casi no hay fotografías, ¿no? Claro, sí. Bonitos, que diríamos. Bueno, en España dirán santitos, ¿verdad? Bueno, sí. Pero sí hay letras capitulares preciosas y hay grabados. Generalmente estos textos, aunque no sean religiosos, tienen grabados preciosos de vírgenes, de sellos de algunas instituciones religiosas, es libris algunos, muy bonitos. En fin, la exposición tuvo éxito y Salvador Rueda Smiter, que fue el que la preparó, pues quedó muy contento y sacó ese libro tan bonito de la A a la Z. Muy bonito libro, de veras. Claro. No, imagínese una exposición, por ejemplo, de incunables, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjese que para muchas personas los libros que se publicaban, como México tuvo imprenta muy pronto, pues muchos consideran que los impresos mexicanos del siglo XVI son los incunables americanos. Y son bellísimos. Ahí está el libro de don Joaquín García y Capaceta en el siglo pasado, que trae muchísimas ilustraciones y puede uno ver la belleza de esos libros, ¿no? Son muy bonitos.
Pues ahí quedará por si en algún momento hay algo parecido, se reconoce. Bueno, ya nos dirá, nos hará la invitación. Vamos a terminar este segmento. Solamente si me recuerda algunos de sus alumnos con los que ha trabajado, sus dirigidos de tesis que le hayan pues sorprendido, que con los que haya trabajado usted muy de cerca, porque no sé si usted tenga ya algún grupo que haya usted sido la mentora y que ahora esté siguiendo sus pasos, pero me gustaría preguntarle al respecto. Pues mire, sí he tenido algunos alumnos muy distinguidos. Le voy a dar un ejemplo de uno que en este momento es un especialista en códices muy reconocido. Se llama Manuel Germán Lejarazu. Él hizo su tesis de maestría y de doctorado conmigo. La de maestría fue sobre un códice de Oaxaca, el códice Muro, un códice poshispánico, pero que tenía todavía mucha influencia de la tradición prehispánica. Y se ha publicado y todo. Él ahora es investigador en Ciesas y tiene un equipo de trabajo y publica mucho sobre códices, publica mucho en una revista muy buena y muy, muy bonita, además de buena, preciosa, que es Arqueología Mexicana, que a lo mejor la ha visto usted por ahí. Sí, sí. Pues él es uno de los más distinguidos que he tenido. Últimamente acabo de dirigir la tesis de bueno, ahora son comités tutorales. En aquella época de Manuel, solamente yo, pues de comité tutoral, pues la última ha sido de una alumna muy buena, María Teresa Cervantes, la hemos dirigido el doctor Mario Ruz y yo, y sí lo conoce al doctor Mario Ruz, miembro de la Academia de la Lengua, sobre un diccionario cachiquel del siglo XVII, que es una maravilla, porque es un diccionario en el cual en cada palabra el autor, que era un franciscano, Fray Domingo de Coto, mete una cantidad de información que es casi una enciclopedia, muy bonito. ¿Y qué otros alumnos? Pues algunos están ya de profesores de enseñanza media y no, a lo mejor no les he seguido tanto la pista, pero otros están como parte de la psicografía de la academia, han pasado también por mis manos, Víctor Córdoba, alguno más, pero en realidad, pues esos sí he formado algunas personas en historiografía lingüística. Sí. ¿Y hacía usted par con don Miguel León Portilla en dirección de tesis y equipos? Sí, seguro, ¿no? Alguna tesis, mire, algunas sí he dirigido, pocas con él, pero sí, por ejemplo, dirigimos juntos una y con un buen mexicanista que hay en el Instituto de Investigaciones Históricas que se llama Guillén Olivier. Hicimos una del hijo de Librado Silvia. Librado ayudó mucho a mi esposo, se querían mucho porque eran nahuablante y hablaban en náhuatl los dos y hicieron un trabajo juntos. Su hijo es Ignacio Librado. Dirigí la tesis con mi esposo y ahora este chico es profesor en la Inés Morelia. Una tesis sobre un género discursivo de textos en náhuatl que se llaman Huehuetlatoli, la palabra de los antiguos, muy bonito. Es así como los libros sapienciales de la Biblia. Esos textos los recogió Sagún y eran los consejos de un padre a su hija, de un padre al hijo, la respuesta del hijo al padre, los consejos al gobernante, en fin, una cosa muy bella, un género literario realmente. Sobre eso hizo la tesis este chico. Y ahí sí actuamos Miguel y yo juntos, sí, en algunos casos, sí. Y ahora él es, como le digo, profesor en la Inés Morelia. Bueno, pues ahí está el legado, ¿no? El legado de usted para las nuevas generaciones, ¿no? Que es tan importante y que de pronto, las carreras que les fascinan a los jóvenes a veces tienden a alejarse de las ciencias sociales, las humanidades, ¿no? Se mantiene esta idea de que, pues, de este lado no hay como un futuro claro, ¿no? Sí, cuesta trabajo encontrar trabajo. Sí, realmente las humanidades, la persona que se especializa en algún aspecto de las humanidades, pues tarda más en encontrar trabajo que una carrera más práctica de relaciones internacionales, de economía, de comercio.
Pues sí, pero también da mucha satisfacción el que por fin ya encuentras un trabajo que te gusta y que estás dialogando con tus alumnos o con otras personas y que estás en lo que realmente lo que te gusta, pues ya es como si no fuera trabajo. Eso lo haces sin, y no piensas que es trabajo, sino que es tu distracción, tu gusto y tu felicidad, ¿no? Yo diría. Así es, y me facilita muchísimo llegar a la última parte de este diálogo porque justamente es sobre las distinciones obtenidas y momentos memorables. Seguimos en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con una investigadora dedicada al campo de la lingüística, de los estudios sobre el náhuatl, la lingüística hispánica, las gramáticas. Es la doctora Ascensión Hernández Triviño, quien nos ha narrado a lo largo de estos segmentos su formación, estos antecedentes de la historiadora, su trabajo en distintos proyectos, sus publicaciones, pero también este recorrido en las aulas, en los seminarios y con sus estudiantes. Quisiera terminar esta plática, esta charla que ha sido maravillosa, doctora, con estos momentos memorables y distinciones obtenidas que muchas veces no necesariamente lo que más recordamos o lo que más sentimos grato no está asociado a una medalla, a un premio, pero no quiero dejar pasar que usted ha tenido distinciones entre las que resaltan una que le otorgó la Universidad Autónoma de Baja California en 1989, la medalla al mérito universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus 25, por sus 30, por sus 35 y sus 40 años de servicio. Sí, realmente una larga trayectoria. También ha recibido el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2012 por su instituto, el Instituto de Investigaciones Filológicas, así como 3 premios nacionales, el Antonio García Cubas en 2015, el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en rescate de fuentes y documentos en el 17, y el premio José Luis Martínez al bibliófilo del año 2019 junto con el maestro Miguel León Portilla. A la par de estos y otros reconocimientos, ¿cuáles son aquellos que a usted le traen recuerdos muy especiales? Pues miren, todos me gustaron porque cada premio tiene su encanto, sin duda, ¿no? El premio García Cubas se da al libro bonito como objeto de arte, ¿no? Y ese me lo dieron porque preparé la transliteración de una gramática de Fray Alonso de Molina, que fue la primera que se publicó del náhuatl, no la primera que se hizo, pero sí la primera que se publicó. Esta es una gramática preciosa porque todavía está en letra gótica, es de 1571. Entonces, buscamos el ejemplar, hay varios en el mundo, pero buscamos el ejemplar que está en la Biblioteca de Monterrey, que es una biblioteca, Alfonso Reyes, riquísima en sí. Cuestiones, en libros antiguos y en incunables americanos. Entonces ese premio fue muy bonito porque el facsimilar quedó precioso, yo lo transliteré a tipos modernos, hice una introducción, me gustó mucho ese premio García Cubas. Este otro de Manuel Ramírez, Manuel González Ramírez. Ramírez, que fue un revolucionario que dejó una obra muy bien escrita sobre la Revolución Mexicana, Manuel González Ramírez, pues también me gustó porque ese se da a los que trabajan fuentes. Y a mí siempre me ha parecido maravilloso ir a las fuentes. Nunca se acaban. Y cuando dirijo alguna tesis o algún trabajo de clase, primero ir a la fuente. Luego ya pueden ustedes poner todos los estudios que se han hecho modernos dentro de todas las corrientes lingüísticas, que son miles, y ya teorías, marco teórico, todo después. Pero primero visiten la fuente y vean bien lo que dijo el propio
autor que hizo el texto. Y no se vayan directamente a los comentarios de otros autores, sino que vayan directos. Entonces me dieron ese premio y pues sí me pareció que yo sí le había concedido mucha importancia a las fuentes, tanto en las clases como en los trabajos que he dirigido. El de Sor Juana, pues ¿qué le puedo decir? Que para mí, Sor Juana, pues la admiro muchísimo, sus sonetos me parecen, juntos con los de Quevedo, los de más trascendencia que hay en la lengua española del Siglo de Oro. Me encanta Sor Juana. Entonces, tener un premio de Sor Juana, aunque hay muchos premios de Sor Juana, debo decir que se dan en cada dependencia de la universidad. De todas maneras, el nombre de Sor Juana ya pues te deja feliz, ¿no? Así que también me gustó mucho. Y este último que nos dieron a mi esposo y a mí, que es el premio al bibliófilo, que lo da la Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional, en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Pues esto sí fue inesperado, porque acababa de morir Miguel en octubre y me lo anunciaron, él murió el primero, y me lo anunciaron a fines de octubre, que nos lo iban a dar por la biblioteca que tenemos, porque sí es bonita, no es una cosa, no es de las grandes bibliotecas que uno ve en los grandes, no es la Palafoxiana, por decirlo de alguna manera, no es la Palafoxiana de Puebla, pero bueno, pero sí está hecha con cuidado, tiene muchos libros encuadernados y está hecha le hemos puesto mucho cuidado. La verdad que a mí me gusta mucho andar entre libros. Entonces ese premio al bibliófilo fue muy bonito, creo que me parece que es un premio entrañable, lo dan en la FIL, lo da una sesión, porque la Feria del Libro de Guadalajara, pues ya sabe usted que es riquísima y tiene muchas sesiones, entonces se hacen una comida con los bibliófilos y con los jefes de biblioteca, muy agradable, y luego en la noche ya es el premio, y entonces me pidieron que preparara unas palabras, y saqué unas palabras sobre el libro y lo bello, y un poco haciendo qué es el libro en la historia de la humanidad. Me gustó mucho, estuve muy feliz y lo tengo en el corazón. Sí, esa es la verdad. Porque a mí me gusta mucho el libro como objeto de arte. Sí me dijeron, no hable usted de libros que están publicados, no. Hable usted de la belleza de un libro y la belleza de una biblioteca. Y la verdad es que entrar en una bonita biblioteca te alivia el corazón, no sé, como que es un golpe de gusto, ¿no? Sí. Claro, y de pronto uno se emociona y dice, ¿cuándo voy a acabar de leer todo esto? Sí. ¿Por dónde empiezo si todo me fascina, no? Esa es la pregunta que siempre se hace. Bueno, ¿y qué hago con tantos libros? Pues resulta que de repente uno tiene que hacer una consulta en un libro que no esperabas. Claro, porque muchas veces aquí hay cantidad de libros. Esta parte de la biblioteca no es la que premiaron, sino otra. Pero allá no puedo yo hablar, no tengo lo que se llama ahora, no llega el internet, porque está más oculta, está más dentro. Entonces, de todas maneras, pues aunque sean libros que tú crees que no vas a leer y que no, pues de repente resulta que sí que los lees, que tienes que hacer una consulta, aunque sea una consulta, ay, pues tal crónica, sí, pues sí la tengo, pues ahí, y ya no tienes que salir de casa, y entonces vas a la anaquel y sacas el libro, lo gozas, lo ves, ay, pues no lo había yo visto, pero qué interesante, y habla de esto y del otro. Siempre en cada libro hay un mundo, ¿no? Claro, y luego cuando se acuerda dónde lo compró y sí, eso lo remonta a otros momentos, ¿no? Sí, en la universidad muchos te los regalan. Bueno, ya no, porque ahora las ediciones son muy cortitas, son de 500 ejemplares y eso es mucho, a veces son de 200. Entonces ya no te los regalan como antes, que sacaban 2000, pues sí te regalaban todo. Ahora no, ya te dan, acaban de salir 2 libros en los cuales yo tengo un capítulo en cada uno, en filológicas, pues nada más me dieron 2, es muy poquito, ¿no? Sí, ya nada más nos dan uno, a veces uno incluso. Sí, o sea que, bueno, se pueden comprar, ¿no? Y a buen precio, precio de autor, pero no es lo mismo que antes. Antes podías hacer una biblioteca bastante pasable con puros regalos. Ya no, ya se acabó ese tiempo. No, ya se acabó. Bueno, y luego me recuerda el nombre del premio,
José Luis Martínez, que Sí, también eso entraña también algo más personal, ¿no? mire, mucho, porque pues yo conocí a José Luis Martínez mucho, era pues muy conocido, fue director de la Academia de la Lengua y aparte de eso es un hombre que dejó una obra maravillosa, su libro sobre Hernán Cortés y sus documentos cortesianos, pues es un corpus de conocimientos ahí enorme sobre el siglo XVI. Entonces sí la mirábamos y yo me acuerdo que lo veía en la Academia de la Historia porque también era miembro de la Academia de la Historia. Y después que acababa la función de que entraba alguien o alguna conferencia, pues ya hablábamos. Y me acuerdo que en varias ocasiones me dijo, las bibliotecas también valen por la belleza. Y vale también mucho, hay que encuadernar la mayor parte de los libros que uno pueda. Sale caro, ¿verdad? Pero bueno, hay que Sí. encuadernar, porque no es lo mismo una biblioteca encuadernada que una biblioteca normal. Yo siempre me acuerdo de él y yo he seguido un poco esa recomendación de don José Luis, porque pues constantemente viene el encuadernador y no son muchos libros, son una docena, 15, 20, pero se nota, se va notando, aunque sea poquito, porque es caro, pero sí se va notando a través de los años que ya esta biblioteca, pues ya no es librería de viejo. Sí, veo ahí atrás, por ejemplo, ¿no? Varios de los libros encuadernados atrás de usted, sí, sí. Abajo en lo que es la biblioteca principal hay muchos así y como que se ve muy bonito al entrar porque como que despiden brillo, despiden luz con los tejuelos estos que se les ponen y las letras doradas. La Sí, verdad es que una biblioteca sí es un sitio bonito, bonito. Entra sí. uno en las bibliotecas de los grandes conventos benedictinos que, bueno, así, los vendavales de la historia, pues ya usted los conoce, ¿no? Han acabado con muchas bibliotecas, Sí, pero de todas maneras, de vez en cuando hay algún convento de estos grandes de la Edad Media y dices, ay, qué cosa tan maravillosa. Y las grandes ventanas para que ahí se ponían a escribir, ahí estaban los scriptorium y ahí escribían porque, pues, como allí en la Edad Media no había luz, todo era con velas. Entonces yo creo que aprovechaba mucho la luz solar y ahí están las grandes ventanas con los escritorios. Es maravilloso todo eso. A los que nos gustan los libros es maravilloso, la verdad. me hizo recordar cuando estuve en España que, bueno, iba yo a la Biblioteca Nacional, pero después en el Museo de Arqueología vi un documental sobre los bombardeos, sobre la biblioteca y cómo se escondían los libros para que fueran protegidos y no se dañara ese patrimonio, ¿no? Sí, bueno, el Museo del Prado se trasladó a Suiza. Hubo un rescate porque Madrid fue muy bombardeado por las tropas de Franco. Obviamente la conquista de Madrid era el final de la guerra, ¿verdad? Y así fue. Entonces sí, esto tuvieron que poner muchos sacos de arena. Y la Sí. Biblioteca Nacional de España está en un monumento muy bonito, ¿no? Que es del siglo XVIII, neoclásico. Y ahí está la sala Cervantes, donde a mí me Sí, gusta mucho ir, sí, porque ya teniendo uno esto, para entrar, la tarjetita, ¿cómo se llama? Bueno, como el INE para entrar, ¿no? sí, Pues no nuestra sé si credencial. esa es la palabra que se me estaba yendo. Teniendo la credencial ya no te ponen peros y entonces entras y vas a los archivos del... Ahora todo lo tienen en computadora, como en todas partes, pero conservan también los archivos antiguos con los ficheros y todo, y entonces esas salas Cervantes, que no es la sala de lectura general, sino para ya libros especiales, pues es una maravilla con esas grandes ventanas que le digo, huele la madera, huele rico, Sí, y sí. todo alrededor lleno de libros, en fin, bueno, pues es un placer. ¿Qué le puedo decir? Que el premio al bibliófilo para mí fue entrañable, la verdad, me gustó muchísimo y lástima que Miguel no lo pudo ver porque a él también le hubiera gustado mucho. Uh -huh. Seguramente, seguramente. Voy terminando con los ingresos a las academias. Primero, pues a la Academia Mexicana de la Lengua en 2007 para ocupar la silla 21. Le dio respuesta Diego Valadez presentando una disertación sobre tradición gramatical mesoamericana, justamente.
Así es, yo pensé que ese discurso era pues algo importante y algo que me llenara a mí, ¿no? Y entonces hice un artículo, un capítulo de la tradición gramatical latina, grecolatina, le decía yo, de este gramático griego de Alejandría, del Museo de Alejandría, desde esa época hasta, pues hasta el Renacimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el latín? ¿Cómo se va gramatizando? Es una tradición, sin duda ninguna, que se va enriqueciendo, porque las tradiciones se enriquecen, son acumulativas. Y luego presenté de segunda parte cómo surge una tradición propia en Mesoamérica, aquí en México ya, en la Nueva España, partiendo de Nebrija, desde luego, partiendo de Nebrija, tanto de la gramática como del vocabulario, se parte, pero justamente todas las anomalías que parecen anomalías cuando se habla, viene de una lengua y ves a otra, dice, ay, pero eso qué raro, ay, pero eso, esas anomalías es lo que, cómo las codifican estos gramáticos, pues esa es la tradición que se va formando en Mesoamérica, la forma de codificar esas anomalías. Ese fue el discurso de entrada en la Academia de la Lengua. Y bueno, yo lo acabo de leer, no lo había vuelto a leer, pero lo acabo de leer precisamente para esta entrevista con usted. Y bueno, pues no me pareció mal, porque hay veces que lo que uno escribe no le gusta, pero en este caso, pues me pareció que no estaba tan mal. No No, por... pues excelente. Además, bueno, qué síntesis, pero que realmente revela todo pues todo este recorrido que usted ha hecho sobre las gramáticas, no solamente mesoamericanas. En 2010 ingresó también por México a la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Solo hay 4 espacios para México. Y uno de ellos también lo tenía don Miguel León Portilla, pero usted Sí, está ahí presente. sí, también fui elegida como miembro, bueno, fuimos como miembros correspondientes, pero sí di un discurso porque muchas veces cuando es miembro correspondiente en algunas academias no es obligatorio, en otras sí. Pues fue muy bonito también la recepción en Cádiz y escogí un tema que yo considero muy importante, cómo surge el amor a las lenguas de México en el virreinato y escogí la primera figura que amó verdaderamente una lengua, que fue Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante escribe a sus familiares en 1529, fíjese bien, 1529, y dice, ya no puedo escribir en mi lengua porque ya sé otra. Ay, en tan poquito tiempo. Y tampoco, dice, ya no puedo escribir, la carta está en español, está publicada en un volumen de cartas que publicó el doctor Ernesto de la Torre, que fue miembro de la Academia, muy querido. Sí, sí. Entonces, una de las cartas es preciosa y dice, ya no puedo escribir a sus parientes en Flandes, flamencos, pero porque ya sé otra lengua y ya se me está olvidando la mía. Y entonces escribe unas palabras en náhuatl y se despide de ellos, que les desea mucho cariño, que les manda un abrazo, todo en náhuatl. Entonces, yo digo, bueno, ¿quién se puede compenetrar más con otra lengua y con los otros también, ¿no? Luego, Fray Pedro escribió muchas cosas en náhuatl. Tiene una doctrina cristiana solamente en náhuatl, monolingüe. ¿Cómo pudo llegar? Entonces, escogí ese tema un poco, pues, no tanto por lo religioso, sino por lo que significa en la historia universal que una persona se adentre tanto en otra cultura como Fray Pedro de Gante, ¿no? Y en medio de ese gran debate que surgió después de la conquista, tenemos figuras como esa que vale la pena conocerlas. Ese fue el tema de la Academia de Cádiz y que es una academia muy, muy entrañable, muy bonita, que funciona muy bien. A cada rato me mandan de personas que entran y de pues celebraciones que ellos hacen y lo hacen en un espacio precioso que es la sala el auditorio de lo que era la Diputación de Cádiz, es un salón barroco así, bueno, lujosísimo, de la época de Isabel II, o sea, de 1840 en adelante, ¿no?
Claro, y desde 1909 está presente ya la Real Academia Hispanoamericana, ¿no? Panamericana es muy activa dentro de las academias que no son las de Madrid, es la de Cádiz es de las más activas y tiene miembros que ya son de academias de Madrid, o sea que tiene pues un nivel muy alto entre los miembros que mantiene. Así que eso fue muy bonito. Y me falta la de la Academia de la Historia, que me hubiera gustado pues hacer un discurso, pero como estuve tan mal el año pasado, fueron 6 meses muy difíciles, al salir del hospital, pues pasé un tiempo hasta que me repuse y ya estoy trabajando otra vez y en cuanto pueda, pues lo haré con mucho gusto. Voy Y a ver. seguramente, sí, seguramente que estaremos pues atendiendo ahora que nos abre esta posibilidad que nos enseñó también la pandemia, que podemos estar conectados, Sí. a veces pues no podemos estar presentes. El otro, anteriormente dialogaba con el doctor José María Muriá y él decía que había tenido una participación no tan activa porque al estar en Guadalajara y ser pues miembro foráneo, de alguna manera pues se le dificultaba y no podía venir. Entonces ahora el poder conectarnos ya por estas vías, creo que va a ser posible que estemos más cerca, aunque sea vía remota, ¿no? Sí, pues todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Así es que nos quejamos mucho, pero resulta que este nuevo sistema está muy bien porque no es fácil viajar en avión de un sitio a otro y pues sí, está muy bien el sistema para cosas de conferencias y de charlas y de todo eso, pues claro, es mucho mejor lo presencial, pero sí permite pues con más facilidad conectarse unos con otros, sí. Sí, sí, pues el doctor Muria es miembro también correspondiente de la lengua, de la Academia de la Lengua. Él escribe muy bien y ya ve, tiene una muchísima cantidad de libros escritos, algunos grandísimos. Yo le digo, los hace desde tamaño enciclopédico, hasta tiene una historia de Jalisco chiquita, digo, como un libro de horas. Sí, sí. Como un breviario, ¿verdad? De todos los tamaños. Es muy prolífico, muy, muy prolífico. Sí, pues fíjese que él y yo tenemos un pacto y es hacer un documental con las calles de Miguel León Portilla allá en su tierra. Y él promovió que a Miguel le hicieran una calle así en Guadalajara. Fue él quien lo promovió. Sí, sí, me lo dijo y luego está la de Zapopan, entonces pues hay dos calles, entonces la idea es hacer tomar imagen de lo que sucede en las 24 horas del día en las dos calles. Ya se lo compartiremos cuando esté listo, Sí. esperemos que pueda ser este mismo año. Ah, qué bueno, no sabía, pero me parece muy bien. Pues algo que desea agregar, doctora, para mí ha sido pues un espacio de charla, pero también de aprendizaje, también de buscar esos detalles que me parece que debían rescatarse en este diálogo, que son los diálogos para la Academia Mexicana de la Historia, de sus miembros corresponsales, eméritos, de número, eh, todos honoríficos, quienes participamos en esta academia, que tengamos este espacio para la memoria visual de nuestra academia. Yo creo que es un acierto el haber inventado, inventado, no sé si es la palabra exacta, el haber decidido hacer estas entrevistas es un acierto porque ahí van a tener ustedes un repositorio de todos los miembros, supongo que de todos, ¿verdad? Es como un repositorio increíble para cualquier persona que quiera saber algo de alguien y para guardar la memoria y sobre todo la memoria que corresponde al mundo académico, de la investigación, de la producción. Me parece que ha sido una idea magnífica. No sé desde cuándo se hacen estas entrevistas. Yo creo que son recientes, ¿verdad? Sí, son recientes, doctora. Fue una idea mía, se la propuse al doctor García Diego, fue en medio de la pandemia justamente y pues llevamos 25 con la de usted.
Pues entonces hay que felicitarla a usted por haber tenido esta idea. Pues con razón, ahora con razón veo que el guión que usted me mandó está muy bien, porque vio mi currículum y escogió los puntos más relevantes para hacerme las preguntas. Así que yo le agradezco muchísimo el que haya leído el currículum, que se ha tomado el tiempo, que sí se lo ha tomado, y le agradezco mucho esta revista y espero que en algún momento nos podamos ver en presencia, bien sea por allá o más bien por acá. Claro que sí, para mí ha sido un verdadero honor tener este diálogo con usted y por supuesto cuando usted guste, aquí le esperamos en Baja California y si es en la Ciudad de México también me dará muchísimo gusto saludarla, darle un abrazo, le agradezco enormemente su tiempo, sus historias, sus anécdotas y pues este espacio. Pues esperamos conocernos y no nos despedimos, ojalá en algún momento que usted pase por aquí o que venga a la academia o algo, podamos seguir platicando.